¿Cómo están? Les mando un saludo a todos. Y sí, este es un tema muy interesante y es muy frecuente. Es algo que se presenta de manera muy frecuente y ahorita van a ver por qué. Y saben que está de alguna manera relacionado con esto del coronavirus. Ahorita van a ver por qué. Es un tema muy interesante. La parálisis facial es conocida como parálisis de Bell porque fue descrita originalmente por el doctor Bell. Por eso es que se llama así. Es una debilidad que se presenta de manera súbita de los músculos de la cara que están inervados, que están activados por el nervio facial. El nervio facial es un nervio que se conoce como los pares craneales, que están en la base del cráneo y salen y actúan en la cara. Entonces es una interrupción súbita, una debilidad súbita, es una debilidad motora, no es una deficiencia sensitiva, es más bien motora, tiene algunos componentes sensitivos, pero es principalmente motora. En la mayoría de los pacientes, de las personas que se presenta la parálisis facial, es algo temporal, no es algo definitivo, es algo que se les va a quitar. Habitualmente mejora en la mayoría de los pacientes en semanas, en algunas semanas desaparece, y a los 6 meses está completamente resuelto, se va resolviendo de manera espontánea hasta que a los 6 meses ya el paciente prácticamente ya no tiene ningún síntoma. La mitad de la cara que se afecta, ya sea la izquierda o la derecha, que no es como me preguntaban algunas personas, si es como en el embo. El nervio facial de este lado se afecta el lado derecho, se afecta el izquierdo y se afecta la parte izquierda de la cara. Entonces es una sola mitad de la cara y tiene la apariencia de que se cae la boca, se cae porque los músculos pierden el tono, entonces como que descienden los músculos. Se conoce también como la parálisis flácida periférica aguda, ese es el nombre médico, parálisis flácida, porque es aguda, porque hay una parálisis que tiene el tono aumentado, hay parálisis que los pacientes se ponen rígidos, es una parálisis flácida, periférica, porque no es del sistema nervioso central, es periférica aguda, porque se presenta de manera súbita. Puede ocurrir a cualquier edad, cualquier persona. Vamos a ver que hay factores de riesgo, hay poblaciones de riesgo, pero van a ver que se va a presentar a cualquier edad, y esto es por el origen de algunas personas de infeccioso, ahorita lo platicamos. La causa exacta por la cual se presenta es desconocida. Ya verán que puede ser por las características anatómicas del hueso temporal. El hueso temporal, si se tocan atrás de la oreja, se van a sentir una parte dura aquí atrás. Eso se llama la roca del temporal. El hueso en donde está montado el oído, ese es el temporal. Por ahí hay un orificio muy pequeño por el que sale el nervio facial y emerge hacia la cara. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, se piensa que hay personas que anatómicamente tienen un diámetro más reducido. Estamos hablando de un orificio que tiene milímetros de tamaño. Entonces, una reducción pequeña en caso de que el nervio se inflame, entonces se presiona el nervio y deja de funcionar todo en los músculos del nervio facial. Menos del 10% de los casos tienen una parálisis por el resto de su vida. Se llega a presentar en algunos pacientes, en menos del 10%, menos de 1 de cada 10, que quedan con parálisis por el resto de su vida. Más o menos como 1 de cada 3 pacientes, el 30% de los pacientes, recurren a la parálisis del nervio, o sea, se les vuelve a presentar la parálisis facial, y esto no es por otra razón, porque si tienen imagínense que el nervio que está entrando a través del orificio por el que pasa está muy ajustado, no tiene ningún rango de movimiento, de inflamación. Con cualquier inflamación, por mínima que ésta sea, se va a causar la compresión. ¿Y por qué se causa esta inflamación? Ahorita lo vamos a platicar. Los músculos están paralizados en el lado que la persona está afectado, y el párpado, como la acción del músculo que está alrededor del párpado, fíjense que vamos a decirlo, los tendones, los puntos de unión del músculo del ojo, están como 2 líneas así a los lados del ojo. Los músculos son como un arco arriba y un arco abajo. Cuando se contraen estos músculos, ¿qué es lo que hacen? Cierran el ojo. Si el músculo tiene una parálisis flácida, ¿qué hace?
el ojo se abre, entonces ya no se puede cerrar, y es por eso que los pacientes están escurriendo lágrima todo el tiempo, porque no pueden cerrar el ojo. Entonces a esos pacientes no se les cierra el ojo porque tienen una parálisis flácida del músculo orbicular del ojo y de los músculos palpebrales, que son los de los párpados. Entonces no pueden cerrar el ojo estos pacientes, y es por eso que deben traer un pañuelo facial para estarse limpiando las lágrimas, y tienen que estarse tratando de tapar el ojo. Incluso hay pacientes a los cuales se toma un pedazo de cinta, de esta cinta que es como de papel, de microporo, y se les pega el párpado para que les permanezca cerrado. Si no, se les puede secar, y esa es una de las peores complicaciones que hay en la parálisis de Bell. Se hacen úlceras, incluso se desprende la córnea y el paciente queda ciego. Entonces, ahorita lo vamos a platicar. También se conoce como parálisis flácida periférica, como se los platicaba. En estos pacientes, como les decía, esto puede ser consecuencia de una infección viral. Es decir, un paciente tiene una infección viral, y habitualmente son virus muy frecuentes como adenovirus o como coronavirus. Como les decía, este coronavirus SARS-CoV-2 es nuevo, pero tenemos una gama de por lo menos 4 coronavirus que son muy frecuentes en todo el mundo, y estos virus causan una inflamación, causan una neuritis, incluso pueden causar encefalitis. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la encefalitis viral, que es la inflamación del cerebro? Entonces, ese es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico son los nervios. Entonces, hay una inflamación de los nervios a consecuencia de una infección viral, porque así reaccionan algunos pacientes, y entonces esto hace que se presente la parálisis facial secundaria a la infección viral. Cuando se resuelve la infección viral, de 7 a 14 días después, se va disminuyendo la inflamación del nervio, y entonces va bajando la parálisis, porque es como si se durmieran en uno de sus brazos y les amaneciera dormida la mano. Pues eso se les va a ir quitando cuando se quite la compresión, es decir, cuando despierte. En este caso de una infección, cuando se quita la infección y se va bajando la inflamación, en ese momento se recupera la capacidad motora de ese nervio, ¿no? Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que estos pacientes tienen? La presentación es una debilidad aguda de los músculos. De un día para otro los pacientes habitualmente tienen la historia de que empezaron con escurrimiento nasal, dolor de garganta, en fin, todo esto. Se presenta la instalación de los síntomas, la presentación de los síntomas es en horas. Puede ser que se acueste bien una persona a dormir y a la mañana siguiente ya esté bien. Puede ser que en la mañana se vaya a trabajar y en la tarde, cuando regresa a la casa, ya tiene una parte de la cara caída, y lo notan las personas que cuando llega a su casa le dicen: ¿qué te pasa? Tienes un cambio. Entonces la persona se empieza a ver, dice: pues no sé, ha de ser por la gripa o alguna cuestión así, y es por lo que ya hemos estado platicando. Los pacientes tienen dificultad, obviamente, para gesticular. Los movimientos de la gesticulación, más o menos cuando sonreímos, movemos 20 músculos. Entonces, cuando queremos gesticular, sonreír o chiflar, o como mandar un beso o alguna cosa así, se presenta una parálisis de esos músculos. Entonces los pacientes no pueden. Entonces, asimétrica su manera de gesticular. A los pacientes, como no tienen el control de los nervios motores en las glándulas que producen las lágrimas, que las glándulas que producen las lágrimas están aquí arriba, atrás del hueso, y hay unas pequeñitas aquí abajo. Si ustedes vieran en una cámara estroboscópica, o sea, de estas cámaras que sacan fotos así como en parpadeo, y vieran una fotografía, cuando ustedes parpadean, verían que el ojo se cierra de afuera hacia adentro, se cierra así, y eso es intencionalmente para arrastrar las lágrimas de esta parte del ojo hacia la parte inferior, aquí, donde ustedes seguramente, principalmente las mujeres cuando se maquillan, han visto que tienen un agujerito ahí. Mucha gente piensa que por ahí salen las lágrimas. No, por ahí drenan, de por ahí se bajan. Ese es el drenaje de las lágrimas, y de ahí llegan al orificio nasal, y por eso es cuando lloramos, nos escurre por la nariz, porque por ahí se están drenando las lágrimas. En el cornete medio ahí sale ese agujerito. Hay personas a las que se les tapa ese conducto y entonces se les escurren las lágrimas. Pero la gente con parálisis facial tienen parálisis de los músculos de los ojos, entonces no pueden hacer ese movimiento estroboscópico de cierre
como de puerta para empujar las lágrimas hacia el orificio, y además se pierde el control de inhibición para la producción de lágrimas y de saliva. Y es por eso que a los pacientes les escurren más lágrimas y les escurre la saliva. Entonces por eso están salivando de un lado, porque les produce más, igual que las lágrimas. Se puede presentar un aumento en la sensibilidad auditiva. Puede presentarse eso, los pacientes pueden oír como un zumbido de oídos. Obviamente les puede doler toda la mandíbula por la inflamación del nervio facial en ese lado. Hay pacientes que llegan a tener incluso dolor de cabeza. Pierden el sentido del gusto algunos pacientes, y pierden muy poco del sentido del gusto, porque recuerden que solamente la lengua tiene 4 sabores, solo 4. El resto de los sabores son nasales. Cuando se inflama el nervio olfatorio, que es completamente diferente, es cuando se pierden los olores, que eso sucede, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Por eso es un hallazgo de infección de coronavirus perder el olor a la comida. Anosmia se llama eso. ¿Por qué? Porque hay inflamación del nervio olfatorio. Esto es completamente diferente. Este es el nervio facial, es un nervio completamente diferente. Entonces se pierden algunos sabores, se pierde el sabor a lo amargo, a lo salado, a lo dulce, porque esos son los 4 sabores que registra la lengua. Como les decía, no sabemos de dónde viene esta infección. La verdad es que no lo sabemos, es desconocido. Se piensan todas estas teorías, y lo único que se ha identificado es que cuando hay infecciones virales se presenta en muchos casos la parálisis facial como una complicación. ¿Cuál es la importancia? El primero es el herpes. Los pacientes que les salen fuegos alrededor de la boca o aftas adentro de la boca, esa es una infección por herpes. Hay 2 tipos de herpes, 1 y 2. Antes, hace muchos años, primordialmente el herpes tipo 1 era del ombligo para arriba y el herpes tipo 2 era del ombligo para abajo. Pero eso ya ha cambiado hace algunos años debido al cambio de las conductas sexuales, y entonces ahora podemos encontrar virus herpes tipo 1 arriba, abajo, atrás, adelante o donde sea. Entonces ahora ya simplemente se clasifican como virus herpes, como uno de los virus principales que causan inflamación del nervio facial. El segundo virus en frecuencia es el virus de la varicela, que es muy frecuente, que en los adultos es lo que se llama el zóster, o hay algunos países, aquí yo convivo con gente de Centro y Sudamérica, le dicen la culebrilla. O sea, es un dolor muy fuerte que sale en los nervios, y esto es causado porque cuando de niño les da varicela, el virus se queda, el virus herpes varicela zoster se queda a vivir en los nervios, y cuando hay una disminución del sistema inmunológico salen así como burbujitas, y es por eso que salen en línea, porque casi siempre salen en línea del nervio que está afectado, porque salen y emergen hacia la piel. El tercer virus en frecuencia es la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Esta está causada por un virus que se llama virus Epstein-Barr. Después, el siguiente es el citomegalovirus. Es el siguiente virus. Después, en frecuencia, se presentan ya las enfermedades respiratorias por adenovirus o por coronavirus o por rinovirus. De este tipo de virus también causan inflamación del nervio facial. El siguiente virus en frecuencia es la rubeola. El siguiente es la parotiditis. La parotiditis está causada por paramyxovirus, así se llama la familia. El siguiente es la influenza, particularmente influenza tipo B, porque hay influenza A y hay influenza B. Habitualmente es la influenza B la que causa mucho mayor frecuencia de parálisis facial. Y luego hay una enfermedad que no sé si estén familiarizados con ella, que principalmente le da a los niños, que les salen unas pequeñas úlceras o aftas o lesiones en las manos, en los pies y en la boca, que se llama la enfermedad de manos, pies, boca, y esa está causada por un tipo de virus que se llama virus Coxsackie virus, así se llama, y se llama así porque hay una comunidad que se llama Coxsackie en Nueva York, y fue descrito allí en el año 1964 más o menos, y fue descrito porque este virus Coxsackie es muy agresivo y puede causar miocarditis, y hay una cantidad importante de niños que pueden quedar con daño cardiovascular. Entonces la parálisis facial es una complicación, pero no de las más importantes del Coxsackie virus.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona presente parálisis facial? Embarazo. Las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o en el puerperio, es decir, el periodo que sigue, un periodo de 6 semanas que sigue al nacimiento de un bebé por parto, por cesárea, ese es un periodo de vulnerabilidad para que se presente parálisis facial. ¿Por qué? No lo sabemos. Enfermedades de vías aéreas superiores es un factor de riesgo por todo lo que ya hemos platicado, y los pacientes que tienen diabetes. Esta es una comorbilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que eran las comorbilidades? Bueno, la diabetes es una comorbilidad para la parálisis facial. Es decir, pacientes que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de tener parálisis facial. Esa es una comorbilidad. Entonces es una enfermedad asociada a otra enfermedad que incrementa su riesgo cuando la primera está presente. Las complicaciones de la parálisis facial son un daño irreversible del nervio facial, como les decía. A veces es tan fuerte la presión que sufre este nervio al pasar por el orificio por el que pasa, que se cierra y el nervio llega a tener lesión. Acuérdense que ya también hemos platicado de lo que son los vasa nervorum. El vasa nervorum son las arterias y las venas que le dan sangre al nervio. Imagínense una red así como el traje del hombre araña, una red así que abraza los nervios. Bueno, pues esas arterias microscópicas, esas venas microscópicas, como están atoradas durante mucho tiempo en el orificio que está por el que pasa el nervio facial, entonces se dañan y se necrosan y se infartan, y eso causa que el nervio facial se muera, deje de recibir sangre, y ese nervio ya nunca va a responder. Entonces la gente queda con una parálisis permanente, queda con una caída permanente de la mitad de la cara afectada. Por eso ahorita vamos a ver que parte del tratamiento es actuar rápido para disminuir la inflamación, para que se quite esa compresión del nervio. Necesitamos romper la compresión. Incluso una medida de urgencia que yo nunca he visto, pero está descrita en los libros, es hacer cirugía y romper el hueso para liberar el nervio facial, para evitar la parálisis y evitar que tenga una parálisis del nervio facial permanente. Otra de las complicaciones que se presentan es que como está presionado el nervio puede empezar a regenerar, puede empezar a repararse de manera exagerada, es decir, se puede generar mucho mayor red nerviosa para compensar la parálisis facial. Esto principalmente se presenta en pacientes que tienen parálisis facial recurrente, y entonces los pacientes presentan un fenómeno muy particular que se llama sincinesia. Sin es que no está coordinado, cinesia, movimiento. Este fenómeno de sincinesia en los pacientes con parálisis facial es que, por ejemplo, son pacientes que cuando se ríen, se les cierra el ojo de un lado. O sea, sonríen y se les cierra el ojo automáticamente. ¿Por qué? Porque generaron ramas nerviosas que no estaban formadas originalmente. Entonces, cuando ellos generan el impulso para que se sonría y se abran los músculos orbiculares de los labios, se cierran los orbiculares de los ojos al mismo tiempo. Entonces, eso se llama sincinesia y es una complicación que se presenta en algunos pacientes con parálisis facial recurrente. Y como les decía, el problema del ojo es que ya no se cierre el ojo, que el ojo se mantenga abierto, y se presenta el ojo seco crónico, que se llama geroftalmia, ese es el nombre médico, y entonces se causan úlceras, se perfora el ojo, se produce una lesión de la córnea y entonces se produce ceguera en estos pacientes. El diagnóstico de los pacientes es clínico, definitivamente uno llega y hace el diagnóstico clínico, tú lo ves y diagnosticas al paciente. ¿Cómo se confirma? Pues si tienes muchas ganas de confirmarlo, o si estás haciendo un estudio o estás en algún instituto de investigaciones, haces algo que se llama electromiografía, que no es otra cosa más que poner electrodos en los músculos que están inervados por el nervio facial y les mandas impulsos nerviosos y ver que si los músculos se contraen, si se contraen eficientemente, cómo se retroalimenta esta señal, en fin, puedes hacer esto, la electromiografía. Y la otra, se pueden hacer estudios de imagen para ubicar si el orificio por el que pasa el nervio está muy comprimido, el nervio está muy cerrado,
Este conducto del que les estoy hablando tiene forma como de gancho, o sea, sube y da la vuelta. Esa es una de las complicaciones. Si fuera recto no estaría tan complicado, pero es un orificio que está así, que tiene forma de gancho. Si son muy curiosos o lo quieren buscar, se llama foramen estilomastoideo, y se llama así. Foramen quiere decir agujero, nada más es un nombre muy elegante en medicina, es el foramen estilomastoideo. ¿Por qué? Porque aquí en el hueso temporal tenemos la apófisis estiloides, que es como un piquito, y luego está la apófisis mastoides, y este orificio se genera entre esas dos, y es un orificio que tiene forma de gancho. Ahí se mete el nervio facial y ya sale hacia la cara, hacia los músculos de la cara. Entonces, cuando este foramen estilomastoideo tiene un diámetro mucho más pequeño, entonces es cuando se presenta en estos pacientes, y es por eso que a algunos se les hace un estudio de imagen para medir si el nervio no está completamente ocupando ese espacio del hueso, del foramen estilomastoideo. ¿Cuál es el tratamiento? Más o menos el 50% de los pacientes, si no hacen nada, se les va a resolver en poco tiempo. ¿Qué se le puede hacer al paciente para que se resuelva más pronto y para que disminuya la posibilidad de complicaciones? Se les dan corticosteroides, se les dan medicamentos, esteroides, cortisona, como le dice la gente. Se les pueden dar inyectados, se les pueden dar intravenosos en un hospital, se les pueden dar en inyecciones intramusculares. Hay diferentes tipos de corticosteroides que se pueden utilizar. Se utilizan también antivirales, porque si sospechamos que está relacionado con una infección viral en el paciente, pues esto va a ayudar a disminuir la carga viral en el paciente, y obviamente se disminuye la respuesta inflamatoria en el paciente, y entonces para que recupere nuevamente el movimiento de los músculos faciales, que aprendan a gesticular nuevamente. Y como les decía, el último recurso que se utiliza es la cirugía para ampliar el foramen estilomastoideo, para que se acabe la compresión del nervio en pacientes que tienen una parálisis facial recurrente. Qué bárbaro, doctor. Es una enciclopedia viviente, enciclopedia médica, con todas estas explicaciones tan profundas que nos das. Con respecto a las creencias populares, ahora sí que no podemos dejar de hablar de ellas, ¿no? De que salir a la calle después de comer pescado sin cubrirse la boca, o tomar un granito de sal, o estar caliente y planchando y salir, como decían las abuelitas, que provoquen este tipo de cosas. ¿Algo que ver podrá tener, doctor, esto, o simplemente es que en el empirismo de estas creencias populares pues se han dado las coincidencias de que en algunas de estas ocasiones que se hagan este tipo de situaciones se presente la boca chueca, como dicen coloquialmente? ¿Tendrá algo que ver intrínsecamente de alguna manera, o para nada, doctor? La razón por la cual, cuando la gente llega y me platica esto, y más de manera recurrente cuando se hace una creencia popular, más allá de posicionarme en la arrogancia y decir eso no es científico y sáquense de aquí, yo trato de entender si hay algún fundamento cultural o hay algo que pueda explicarlo, y a veces lo hay de manera parcial, si somos honestos. Lo hay de manera parcial. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente relaciona los cambios de temperatura, salir hacia una temperatura menor, estar calientito planchando y exponerte a una corriente de aire frío, o lavar los platos después? En fin, ¿qué es lo que pasa con esto? En las vías aéreas superiores, un cambio súbito de temperatura de calor a frío causa una disminución en la movilidad de los pequeños vellitos microscópicos que hay en el tracto respiratorio, en la tráquea, bronquios y bronquiolos. Hay unos vellitos microscópicos que su finalidad es empujar el moco hacia afuera. Si nosotros vemos esos vellitos, hay moco en todos los pulmones,
siempre, porque se produce moco, hay células productoras de moco, pero lo que hacen estos vellitos es que van empujando el moco hacia afuera, y es por eso que, bueno, pues es normal que haces esto y te sale una mucosidad de los pulmones, es normal, eso es una función del cuerpo. El frío, el cambio súbito de calor a frío, hace que estas vellosidades se muevan menos, y se estaciona el moco. Cuando se estaciona el moco, se puede favorecer de alguna manera alguna infección bacteriana. Entonces es posible que la gente que se someta a cambios de temperatura bruscos de manera repetida y tenga comorbilidades, vamos a imaginarnos que una persona tiene diabetes, es mayor de edad, fuma, es hipertenso, se somete a un cambio brusco de temperatura, hay una disminución de las vellosidades, el moco se estaciona por un momento, esto favorece la replicación bacteriana y el paciente presenta una infección. Puede ser, pero no es porque en el aire estaba la bacteria y me entró. No, lo que sucede es que se afectan estos mecanismos que normalmente funcionan como reloj suizo, pero en este caso ya no funcionan porque se exponen. ¿Y cuáles son los 3 factores que hacen que estos vellitos se muevan un poquito menos? Uno es el cambio de temperatura de calor a frío. Segundo, el tabaquismo. Y tercero es el estrés. Es por eso que cuando la gente está estresada, tiene mucho mayor frecuencia de enfermedades aéreas superiores. Ustedes han visto que hay personas que los cambian de trabajo o entran en un trabajo donde se estresan mucho y empiezan a tener una cantidad muy importante de enfermedades de vías aéreas superiores. Y esta puede ser la explicación, porque al moverse menos las vellosidades y estacionarse el moco también, produce una disminución muy leve, pero hay una disminución de la actividad de la inmunidad celular. ¿Se acuerdan que la inmunidad celular es la de los policías y ministerios públicos y la inmunidad humoral es la de los anticuerpos y todo esto que es más compleja, que es la que queremos con las vacunas? Bueno, la inmunidad celular, la inmediata, la de los linfocitos, es la que se disminuye un poco también, y eso puede favorecer que se presenten infecciones. Entonces, no es que el salir o el cambio de temperatura te causa la enfermedad, pero sí puede haber cambios en el funcionamiento del cuerpo que en el caso de comorbilidades se incrementa de manera muy importante. Así es, doctor, es decir que, vaya, pues estas creencias que surgen de la cultura popular y recomendaciones, pues tienen de alguna manera que ver, ¿no? O sea, por eso se hacen y se fortalecen, porque no es que sean la causa directa, sino que pueden ser un disparador o pueden ser efectivamente un factor que son factores coexistentes. Exacto. Son factores coexistentes que no causales. Entonces son cuestiones que suceden simultáneamente, que no tienen un efecto de causa y efecto, pero sí pueden ser desencadenantes y sí pueden ser coexistentes con una frecuencia elevada, lo cual no los descalifica desde el punto de vista de estilo de vida saludable. Desde luego no es saludable exponerte a cambios de temperatura, en fin, todo este tipo de cosas, pero no es el factor causal. Pero yo nunca diría que la gente es tonta o que no, yo jamás diría eso sería una falta de respeto. No, ahora sí que de alguna manera hay que hacerle caso a las abuelitas, ¿no? Que por algo dicen las cosas. y bueno, el que todavía las tenga que las cuide. Sí, te preguntan aquí algo que ya nos referíamos, hay casos en los que esto se puede hacer permanente, doctor, te preguntan aquí, desafortunadamente, sí. Luis Mendoza, sí, ya lo vi la pregunta, que una amiga suya tiene una parálisis. Claro, eso, acuérdense que lo platicamos, es probable que haya tenido una compresión importante por un tiempo prolongado del nervio facial, y eso haya causado, por lo menos por lo que dice que tiene la boca desviada, puede ser que la rama mandibular del nervio facial esté afectada, y entonces eso hace que pues bueno, tenga esa parálisis permanente. Y pues bueno, no sé qué tanto tiempo, dice que tiene más de 30 años, ya es muy poco probable que pueda recuperar la motilidad, pero puede ser por esto.
Así es, doctor. Sí, los cambios de temperatura siempre se refieren de calor a frío, a la inversa, ¿no? Dice, bueno, no, porque... De calor a frío a frío es para Ajá. enfermedades infecciosas. De frío a calor lo que puede suceder es que como hay un cambio súbito de frío a calor, el calor produce una vasodilatación súbita, es decir, las arterias se hacen muy gordas, baja la presión súbitamente y si el paciente tiene vértigo, tiene enfermedad hipertensiva, tiene algún otro tipo de enfermedad, sufre un síncope y un desmayo. También eso es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que siente a ustedes cuando van a un lugar que hace mucho calor y no se pueden hidratar y abran las ventanas, ya están abiertas, me lleva el pintor, pues sigo teniendo calor, me estoy mareando? La razón es sofocar, ¿no? Sí, es que te falta el aire. Bajando la presión súbitamente. Lo que tienen que empezar es empezar a tomar líquidos en pequeños sorbos hasta lograr hidratarse y su cuerpo va a recuperar la presión arterial. No tomen líquidos fríos porque eso les va a causar una constricción súbita y eso incluso les puede causar dolor de cabeza y todo esto. Incluso, por ejemplo, cuando alguien está haciendo ejercicio, veo que esta pregunta la hizo Rolando, exacto. Entonces, por ejemplo, si Rolando está haciendo ejercicio, no está recomendado tomar bebidas con hielos. Lo que se recomienda cuando estás haciendo ejercicio es incluso tomar té a temperatura ambiente para que esto te dé un poco más de energía, pero te hidrate, pero no tiene que estar frío. Tomar bebidas frías durante el ejercicio no es recomendable. Ahí está, mi doc, y desde luego pues acudir al médico, ¿no? Porque no hay que ir al curandero, además en caso de esta bocachueca, como se le conoce coloquialmente. ¿Al médico general, doctor? Normalmente los médicos generales deben estar capacitados para diagnosticar una parálisis facial o parálisis de Bell y pues siempre ayuda la experiencia, ¿no? El haber visto ya algunos pacientes y todo esto, pero pues bueno, ya aquí tienen mucha información y como lo hago en otro espacio en el que participo los jueves, les recomiendo que tengan un cuadernito. Si yo les enseñara aquí en la computadora para dar, como les decía, para dar estas pláticas a ustedes, yo me pongo a estudiar, Jorge y yo nos ponemos de acuerdo y yo me pongo a estudiar y al parecer sí me puedo aprender los resúmenes que hago en mi mente, y anoten lo que yo les digo, porque es información valiosa y créanme, es el resumen de por lo menos 6 horas de estudio o de repaso por lo menos, en los cuales ustedes pueden tener información muy valiosa y si lo anotan en un cuadernito o si lo quieren guardar en su computadora van a decir, ¿sabes qué? Alguna vez oí que lo dijeron y se van y buscan y dicen, ¿sabes qué? Sí, aquí está. Y dijo que se llama foramen estilo mastoideo, así porque veía que alguien decía, ¿quién carambas? Digo, no digo carambas, pero bueno, ¿quién chihuahuas dice que quién se llama foramen estilo mastoideo? Así son los nombres en medicina, Francisco. Somos muy payasos y nos gusta inventar un lenguaje raro. Igual que los abogados y los ingenieros que tienen sus nombres raros, nosotros también tenemos nuestro linguo. Es que te cuento que Paquito Hurtado es muy apasionado de los nombres complicados, incluso del santoral. Es una broma local de todos los días aquí con Paco Hurtado de los nombres. Los nombres extraños son su especialidad y su pasión de Paquito Hurtado, mi doc. Muy bien. Entonces, qué bueno, Berenice. Sí, hay que tomar notas y cualquier cosa, Berenice, ahí en mis redes sociales me contactan. Yo con muchísimo cariño les contesto. Yo les agradezco profundamente que me pongan atención. Sin ustedes esto no tendría sentido. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. No, pues impresionante, doctor, como siempre, la cantidad de sí, hay que anotar porque es tal la cantidad de información que nos proporcionas, doc, que retenerla y con la explicación que nos das, siempre la referencia, aunque algo nos queda, es y como quiera, pues ahí están nuestros videos, ahí está la videoteca extensa que ya tenemos aquí afortunadamente. Casi 200 ya los que tenemos. La biblioteca médica, mi doc, que nos has ayudado aquí a conformar. Ahí está siempre como material de consulta y lo que hacemos pues difundirla, porque es información valiosa de primera mano, que agradecemos como siempre enormemente todo lo que implica que aquí cada semana viertas todos estos conocimientos que nos compartes, mi querido doctor. Decimos
la consulta y además gratis. Pues ahora sí que, ¿qué más queremos? Gracias, mi doc, lo apreciamos enormemente, como siempre, nuestra admiración, respeto y cariño por estas colaboraciones tan valiosas que nos das cada semana. Les mando un abrazo a todos, que tengan muy lindo fin de semana. Igualmente, mi doc, ¿y dónde anda Pedro? Por aquí te preguntan también. Por allá andaba con uno de mis hijos. Anda paseando, qué bien. Aprovechando el clima ahorita que es benéfico, por allá. Dice Rolando que claro. Ha intentado hablar lo que escribo, pero hablo muy rápido. No te prometo que voy a hablar como en la mañanera, pero puedes verlo de man. Sí, ahí está. Como siempre. Te tienen muy mal acostumbrado. Eso, mi doc. Te mandamos un abrazo, querido doc. Hasta luego. Excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias a todos, amigos. Bye. Ahí está el on demand, como siempre. Gracias. Vamos a hacer una pausa, continuamos.